Bien, seguimos ya la tercera parte de este dominó político y pues promesa cumplida, les anuncié que iba a estar la licenciada Esther Quintana Salinas, ella es articulista, columnista y analista del periódico Vanguardia y pues ya hace años, ya 20 años que estamos en esto y 20 años que está también con nosotros en radio y ahora en televisión. Licenciada Esther Quintana, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Es un gusto saludarle, como siempre, Javier, y saludarle a la gente que tan gentilmente escucha su programa. A sus órdenes. Muy bien, pues siempre nos levanta el rating nuestra amiga Esther Quintana Salinas. Hombre, qué Lo gentileza suya. claro que nos dice, nos explica antónimos, sinónimos y a veces nos da unas cachetadas porque no entendemos español. Ya imagino cómo trae el presidente López Obrador que todavía no le entiende, ¿verdad? Oiga, licenciada, sí, hoy vi su columna del día de hoy. La Sí, indiferencia cobra un precio muy alto a quienes la padecen. No sé si sea lo sí, señor. mismo, o un sinónimo también de tolerancia, de impunidad y corrupción. Pues fíjese que van muchas cosas juntas. A ver, Eh, pues hablemos al respecto, pues. diga. Las normas jurídicas, o sea, normas jurídicas hay, voy a referirme específicamente a las leyes, vamos a hablar de las leyes, vamos a hablar de los principios que las inspiran. Y precisamente en mi artículo señalo que los 10 mandamientos son un resumen de las raíces morales de millones, sí que no nada más de cristianos, o sea, de católicos, sino de musulmanes y de judíos. Esto lo destaco para que se vea el peso que tienen los principios en que se sustentan las leyes. Por ejemplo, sí que en los 10 mandamientos hay un precepto que dice no robarás. Y Uf, ese precepto no se queda únicamente ahí en el decálogo, en la norma de Dios, sí, sino que los hombres tomaron ese precepto y lo hicieron suyo y lo impulsaron en sus leyes. ya Fíjese, es parte de tan la releva, cultura, es parte de la es cultura parte de histórica la de cultura. México, dijo, Así es. dijo Enrique Peña Nieto en su sexenio. Fíjense nomás. Fíjese, entonces es tan importante que lo hayan recogido las leyes. ¿Por qué? Porque en primer lugar, precisamente por el no robarás, nace la propiedad privada, ¿sí me explico? El respeto a la propiedad privada. Y además, cuando se violenta este precepto de no robarás, los códigos penales del mundo, el nuestro no es la excepción, lo señala como una conducta ilícita. Sí, entonces estoy haciendo aquí la vinculación entre lo que es el decálogo y cómo lo recoge la ley del hombre, las leyes de los hombres, ¿sí? Y resulta que en nuestro país, porque me voy a centrar en mi país, no quiero decir que en otras partes no suceda, Sí. pero voy a mencionar donde me duelen los callos, porque es México, es mi país. Y aquí sabemos perfectamente que el no robarás se lo pasan por debajo de las extremidades inferiores. No únicamente, Javier, no Sí, únicamente los políticos, también la sociedad está inmersa en ese sí, no robarás. parte de la cultura. Tristemente es parte de una Sí, cultura, ¿sí? así es. Entonces, en nuestro país, robar, como lo digo en mi artículo, ha sido una conducta ilícita recurrente que se exhibe en todos los niveles. O sea, no nada más tenemos políticos ladrones, Ujú. también en el seno de la sociedad abundan este tipo de sabandijas. Y están bien organizadas, son la delincuencia organizada, ¿sí? Entonces, esta gente, usted lo ha visto, usted está en los medios y lo vemos como mexicanos, como gente que vive en este país. Lo vemos cómo están asaltando descaradamente a plena luz del día. Y no pasa nada absolutamente, incluso hasta matan gente cuando se suben a las combis. Es que ahora son Sí, aportaciones, licenciada. y son aportaciones, ¿verdad? Sí, ya se Bien, acabó fíjese. la corrupción, son Ajá, aportaciones. sí, Mm. bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el no matarás va dejando de tener importancia, va dejando de tener relevancia, ¿no? Y si hablamos de otra parte del decálogo, dice no matarás, y resulta que están matando gente de manera escandalosa, sí, y en la absoluta impunidad, porque todos los días hay homicidios, y en la Así es. absoluta impunidad. ¿Esto qué nos está diciendo, Javier? Que somos una sociedad en decadencia, que nos hemos permitido convertirnos en enemigos de nosotros mismos. Y hoy más que nunca es válida la expresión de Thomas Hobbes que decía, Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. ¿Cómo va cobrando fuerza esa expresión? Sí, significa que el hombre es el mayor depredador de sí mismo. Y en pleno siglo XXI estamos asistiendo a uno de los peores holocaustos colectivos, Javier.
El materialismo nos ha ido comiendo la naturaleza gregaria intrínseca. Y hoy lo que priva es el individualismo más feroz, el prevalecer por encima de los demás al precio que sea. O sea, primero estoy yo, después estoy yo, enseguida estoy yo y por siempre estoy yo. Y la historia nos da múltiples ejemplos de lo que sucede cuando una sociedad llega a ese punto, porque no estamos ante algo nuevo. Grandes imperios, Javier, se derrumbaron precisamente cuando se convirtieron en lobo del hombre. Y tenemos un ejemplo extraordinario, Roma. Roma fue el imperio más grande de su tiempo y cayó de manera estrepitosa. ¿Sabe por qué? Porque la pudrieron la perversión en el ejercicio del poder, el haberse apartado de principios básicos como son el respeto y la tolerancia. Y esta forma de su gobierno se extendió a la mentalidad y a la conducta de sus habitantes. Se tradujeron en acciones que llevaron a la extinción de su otrora grandeza, de sus instituciones jurídicas, Javier, que siguen inspirando, si me explico, los principios básicos del derecho, de sus instituciones, de su eficiente, ¿cómo le diré?, fortaleza administrativa, porque eran grandes administradores los romanos, de la disciplina impecable de su ejército. Todo eso absolutamente se pudrió y Roma cayó. Nosotros, nuestro país, hoy estamos en medio de una pandemia de salud. Y sabemos perfectamente que esto no es culpa del actual presidente, se dio esta pandemia. Pero lo que ha sacado a flote esta pandemia son nuestras deficiencias en el sistema público de salud, la precariedad que tiene. Quiero decirlo de manera educada. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que eso tampoco es culpa de López Obrador, ya estaba deficiente. Pero lo más triste es que él dijo que él iba a cambiar esas cosas. Y hoy nos encontramos en que ni siquiera su gobierno ha sido capaz de atender como debiera la pandemia. Se equivocaron totalmente, lo dejaron y lo siguen dejando al garete. Somos el país, Javier, en el que más muertos hay de la gente que se dedica, de médicos, de enfermeras, de personal de hospitales, que se dedica precisamente a estar en la primera fila y atacar precisamente a quienes llegan contagiados, a salvarles a una costa de su propia vida. Somos el país número 1. Ha habido 7,000 trabajadores muertos de sanidad y México encabeza la lista, así que se quede ese honor tan grande. Entonces, por eso él pelea ser el primer presidente del mundo también, o sea, va en segundo y quiere ser el primero, como el número de muertos que llevamos. Sí, y además a esto súmele, Javier, los niños que están muriendo por falta de quimioterapias, ¿sí? Y las personas que tienen enfermedades crónicas que dependen también del servicio de salud, Javier, y que no están recibiendo sus medicamentos con regularidad. ¿Por qué esto no lo conmueve? ¿Por qué esto no le dice algo al presidente de la República? Yo he conocido gente tosuda, Javier, necia, obsesiva, pero este hombre no tiene parangón en su personalidad, ¿sí? O sea, él sigue aferrado, sigue amachado a no postergar sus obras que tiene en la cabeza, como son el Tren Maya y todas esas cosas que tiene en mente. A ellos no les piensa quitar un solo centavo, Javier, pero México sigue también encabezando la lista de los países en los que no se hacen pruebas para diagnosticar el COVID, Javier. Así es. Y hay personas asintomáticas, no saben ni siquiera que lo tienen, pero sí pueden contagiar a los demás. Esto a mí de veras me conmueve, me duele como mexicana, me agravia como ciudadana, porque esto no lo puedo concebir, no puedo concebir tal insensibilidad del presidente de la República. Y si nos vamos a la crisis económica, dicen los expertos, Javier, que México no se va a recuperar hasta mediados del 2025. Y mi pregunta es... Pero lo bueno es que se quiere reelegir, no vamos a batallar, él se va a reelegir y no es cierto eso, dice. Javier, eso es una irresponsabilidad. O sea, en estos tiempos necesitamos un jefe de Estado, necesitamos un estadista, alguien que realmente le importe la suerte de este país y que no esté casado nada más con sus obsesiones. Javier, ¿quién en su sano juicio no va a querer que se castigue a los corruptos? Está haciendo una consulta ridícula, de verdad. Las leyes ya lo prevén, que está claro. Dígame, ¿quién va a decir que no quiere? ¿A poco usted no quiere que se castigue a los corruptos? Sí, ¿cómo no? Si nos paramos en la calle ahorita, claro que todo el mundo quiere que se castigue a los corruptos. Estamos hasta la madre, discúlpeme la expresión, de tanto ladrón que ha dispuesto de recursos públicos, valiéndole una pura y dos con sal la suerte de todos los demás. Porque ellos y toda su descendencia, hasta el hartazgo, viven en la opulencia. Y los demás que se los cargue, ¿verdad? Que estas. Eso a mí me irrita de veras, me irrita como mexicana, me agravia. Pero este país no va a cambiar, Javier, si no cambia la educación, si no cambiamos la mentalidad de los mexicanos. Fíjese nada más,
El señor dice que va contra la pobreza. Hay más pobres, Javier, y va a haber más pobres. ¿Y sabe también por qué, Javier? Porque la pobreza no se alivia con dádivas, Javier. Nada. Si se aliviara con dádivas, no habría pobres en este país. Hace décadas que el sistema implementado por el PRI se dedicó a eso exactamente, a crear gente apechada, a crear gente que viva del amamantamiento gubernamental, como yo le digo, pero eso no cubra la pobreza, y es exactamente lo mismo que está repitiendo López Obrador, y es que nadie niega la cruz de su parroquia, él viene de ese sistema, él se creó en ese sistema, él ha vivido del sistema, es un vividor del sistema, y está implementando exactamente lo mismo, le vale sorbete la pobreza de los mexicanos, de los millones de mexicanos que nada más existen porque Dios es grande y magnánimo, verás, en condiciones que parten el alma, pero los tiene convencidos el sistema de que ese es el camino. Ese no es el camino para aliviar la pobreza. Sí, no es definitivamente. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y si nos vamos a la parte económica, Javier, qué forma tan déspota de actuar del presidente de la República, que le da la espalda a empresas como son las micro, las pequeñas y las medianas, que son las que constituyen el desayuno, la comida y la cena en este país. Dejarlas como las ha abandonado significa que va a haber más desempleo, Javier, y si hay más desempleo, hay más pobreza, y si hay más pobreza, hay más inseguridad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cambio, Javier? ¿Y sabe a mí que me hierve la sangre cuando dice el señor con todo desparpajo que vamos muy bien? ¿Cómo vamos a ir bien? Que no insulte la inteligencia de los mexicanos, no estamos bien. Ojalá que por lo menos tenga esa consideración de ya no decir que estamos bien, porque no lo estamos. Y su lucha contra la corrupción, me río y me carcajeo, porque dicen que el buen juez, Javier, por su casa empieza, y él está rodeado de gente impresentable, de verdad. Ya ni quiero ni repetir los nombres porque ya hasta me dan náuseas, de verdad. Entonces, si realmente quisiera combatir la corrupción, empezaría por los de casa, por los que tiene a su alrededor. Porque le digo, hay gente que le ha fallado a este país, que le ha robado a este país, y que sigue en las nubes y que sigue en las alturas. Entonces, vuelvo a decir, el señor presidente, que no nos diga más mentiras, porque también mentir, Javier, es corrupción. ¿Es cuánto? Oiga, entonces, la indiferencia, pues es parte de eso, ¿no? O sea, Sí, la tolerancia, la impunidad sí. y la corrupción. Y entonces ni con los informes nos va a ayudar, con las mañaneras de todos los días, que ya le dijeron que en Coahuila pueden seguir todos los días y en Hidalgo que hay elecciones. Ni con eso no nos va a conformar. Javier, ¿qué novedad? ¿Usted encuentra alguna novedad en las mañaneras? ¿No repite lo mismo siempre? Sí, lo mismo. O sea, a lo que se dedica el señor presidente es a dividir más al país. A decir todos los días que los que están con él son los buenos, los perfectos, los correctos, los impolutos, los santos, los inmaculados, y que todos los que no coinciden con él somos lo peor de este país, somos los mayores enemigos del país, y eso no es cierto, Javier. Por eso existe la libertad de pensamiento. Cada quien puede pensar como le dé su regalada gana, porque tenemos derecho a eso, sí. Y costó sangre, sudor y lágrimas llegar a implementarlo como un derecho fundamental, el pensar en libertad. Y el hecho de que yo no comulgue con posturas del presidente López Obrador no me convierten a mí en enemiga de los mexicanos. Fíjese usted va a redes sociales. Cuando uno opina de manera diferente al presidente, cómo se viene el montón de gente que está fanatizada, porque eso es ser fanático, con mentadas de madre, con los peores insultos, simplemente porque no coincidimos con sus posiciones, ¿sí? Y hay mucha gente también, habemos muchas personas que no estamos dispuestos a transigir, ¿verdad? Y vamos a seguir defendiendo nuestro punto de vista. A ver, mire, el tiempo da la razón, Javier, pero este país se está colapsando y el presidente de la República no está tomando medidas viables para que esto no suceda. La crisis de sanidad se va a agravar más con la crisis económica. O sea, la gente está saliendo a la calle, Javier, porque no tiene opción, sí está claro. Porque hay gente que si no sale a la calle no va a comer. Pero el propio gobierno, Javier, empezando por el propio presidente de la República, que debería de ser ejemplo para muchos mexicanos, ni siquiera es capaz, porque es tan mezquino, ni siquiera es capaz de ponerse un cubreboca, sabiendo perfectamente que está probado médicamente que es una protección para que no te contagies o para que no contagies con este virus. Y le vale gorro al señor.
y le vale sombrilla al señor. Sí. Es un alarde, es su personalidad arrogante y déspota que tiene, para decir aquí estoy, yo soy prácticamente Dios en este momento y hago lo que me da mi regalada gana, con la venia o sin la venia de quienes no estén de acuerdo conmigo. Mire, Javier, hemos tenido gente repulsiva en el gobierno, sí, hemos tenido gente despreciable, hemos tenido gente que debería ser vergüenza para los mexicanos. Pero lo que está pasando en estos días, en estos tiempos, ya no sé ni qué calificativo ponerle, Javier, pero estoy cierta de que nuestro país no va por el buen camino. Está en manos de un fanático, de un hombre que cree que la razón la trae inmersa en su persona, que es incapaz de escuchar otras voces, sí, y un líder que se jacte de serlo, un líder que quiera construir su país, no actúa de esta manera tan miserable. Un líder es abierto y sabe escuchar opiniones diferentes a las suyas, porque tiene madurez, pero este señor no. Opinar diferente a él, lo vuelvo a decir, nos convierte en lo peor de este país, según el punto de vista del señor López Obrador. Y como ciudadana y como mexicana, sí, no estoy dispuesta a quedarme callada, ni me voy a quedar callada. Y en el ámbito en que yo me muevo, aunque sea chiquitito y pequeñito, voy a seguir diciendo que no estoy de acuerdo, que México no va por buen camino y que no nos siga faltando el respeto, tratándonos como si fuéramos idiotas, el presidente de la República. Ok, licenciada Esther Quintana Salinas, me doy cuenta que la 4T, Morena y Andrés Manuel López Obrador nunca la van a convencer, nunca van a tener su apoyo. Ya me di cuenta, definitivamente. Gracias, licenciada Esther Quintana Salinas. Vamos a seguir hablándole, ¿no? Para consultarle. Me da mucho gusto saludarlo, Javier. Y no es que yo esté en contra de la 4T, Javier. Estoy en contra de lo que están haciendo, ¿sí está claro? Sí. Y si tienen un acierto, voy a ser la primera en aplaudirlo, porque mezquina no soy. O sea, si no tienes esa tolerancia y esa amplitud de mente andando en la política, realmente eres un incordio y no sirves para nada. ¿Sí está claro? El día que tengan un acierto los señores, lo voy a aplaudir, porque como mexicana es lo que más deseo. ¿Sí está claro? Que este país camine para bien, pero de todos. Muy bien. Gracias, pues, que tenga buen día. Hasta luego, nos vemos. Luego. Bye. Adiós. Bye. Licenciada Esther Quintana Salinas y expresidenta estatal del PAN. Pues hasta aquí llegamos al programa Dominó Político. Gracias por su atención, le esperamos en el próximo. Hasta luego.